Comenzamos Su Caso en Casa, estamos en directo, quiero recordarles nuestras líneas telefónicas para que participen en el tema de hoy que tiene que ver con los aportes al Sistema General de Seguridad Social por parte de trabajadores independientes. 232-4604 y 018-051-5015. Ya a esta hora nos acompaña el doctor Sebastián Betancourt. Él es abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, la persona más idónea para responder todas sus inquietudes frente al tema de hoy. Gracias por estar acá, doctor Sebastián, bienvenido. Gracias a ti, Yasmín, un cordial abrazo para ti y para todos nuestros televidentes en este viernes tan bonito que nos acompaña. Claro que sí, le vamos a pedir un favor a Juan, que ya está en la línea, él se encuentra en el barrio Pilarica, aquí en Medellín, que nos dio un minutico para avanzar un poquito en el tema. Comencemos por definir, doctor Sebastián, ¿quién se considera un trabajador independiente? Bien, trabajador independiente es aquella persona que presta un servicio personal, un servicio directo, bien sea a otra persona o bien sea a una empresa, una compañía, una sociedad, y a cambio de la prestación de ese servicio personal y directo, pues va a recibir una contraprestación que típicamente vamos a denominar honorarios, porque el aspecto esencial del trabajador independiente prestador de servicios es que no lo vincula a un contrato de trabajo, no lo vincula a un contrato laboral, sino un contrato civil o comercial de prestación de servicios. En este orden de ideas, la remuneración que él percibe es solamente honorarios y no va a haber lugar a pago de primas, vacaciones, cesantías y otros conceptos típicamente laborales, porque en el trabajador independiente prevalece el concepto precisamente de la autonomía, de la independencia técnica, administrativa, financiera, logística, para la realización de una tarea en particular. Y para quienes acaban de llegar a sus pantallas, les recuerdo el tema del día para que participen. Liquidación de aportes al Sistema General de Seguridad Social por parte de trabajadores independientes, y precisamente nos acompaña, le repito el nombre de nuestro invitado, el doctor Sebastián Betancourt. Él es abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Ahora sí recibimos a Juan, que está en el barrio Pilarica. Gracias por acompañarnos, Juan. Bienvenido. ¿Y cuál es su inquietud? Gracias, Yasmín, para felicitarte por el programa. Gracias. Y para hacerle una preguntita al doctor Sebastián. Por supuesto, adelante. Doctor, yo soy trabajador pues independiente, o sea, yo recibo ingresos por arrendamientos, ¿sí? Sí. Entonces yo al sistema de seguridad social solamente cotizo por el 40% pues de mis ingresos a salud y pensiones. Yo nunca he cotizado a riesgos profesionales. A mí me queda la duda, yo por qué, o si yo tengo que hacer aportes en ese ítem, porque yo nada más cotizo pues para salud y pensión. Me gustaría pues que me aclarara esa duda. Muchas gracias. Juan, gracias a usted por participar, y lo invito para que esté muy pendiente de la respuesta del doctor Sebastián. Él nos decía que recibe dinero por arriendo. Canon de arriendo. En este caso, ¿sería rentista de capital o no? Es correcto, no tanto trabajador independiente, porque en el caso de Juan, él no adelanta una contraprestación personal, un servicio personal y recibe unos honorarios, sino que él tiene unos bienes, en este caso un inmueble frente al cual él lo explota civil o comercialmente y le produce un canon de arriendo. En este orden de ideas, el caso que él presenta es una polémica muy grande que está en este momento zanjada con la UGPP y a nivel de los jueces también, y es que hay un vacío legislativo impresionante frente al tema de los rentistas de capital. En estricto sentido legal, don Juan no estaría, y así como muchos otros rentistas de capital, no estarían obligados a hacer aportes de ninguna naturaleza a la seguridad social, en la medida en que, por lo menos hasta ahora, no hay ninguna norma expresa que le diga a los rentistas de capital que explotan dineros o que explotan bienes a que coticen a la seguridad social. Hasta ahora se está empezando a discutir un proyecto de decreto muy debatible, muy cuestionable. O sea que él no lo tendría que hacer, pero en este momento aportes. No tendría por qué hacer aportes ni sobre la base del 40% ni sobre ninguna otra base, porque no hay norma legal que lo obligue a él como rentista de capital a cotizar a la seguridad social con base en ese ingreso del arrendamiento. Ya escuchó, Juan, entonces cuál es la respuesta a su inquietud, y a esta hora saludamos también a Marta, que nos acompaña en la ciudad de Barranquilla. Saludo especial para nuestros televidentes allí. Bienvenida, Marta. Buenas noches. La escuchamos. Buenas noches, gracias. No sé si de pronto me salga un poquito del tema,
Lo que pasa es que yo quiero consultarle al abogado. Nosotros teníamos un predio arrendado y la dueña lo hipotecó. Entonces el nuevo dueño nos dijo hace 15 días que teníamos que desocupar. ¿A quién le entregamos? Nos toca entregarle, ¿a la que nos arrendó o al nuevo dueño? El predio, ¿cierto? ¿Está clara la pregunta, Sí. doctor Sebastián? Sí, señor. Sin embargo, doña Marta, pues su pregunta pues implica ya la Gracias a intervención doña de un especialista ya en temas civiles, de propiedad Sí. raíz. La invitamos entonces a que busque la asesoría por el profesional idóneo para que, digamos, no nos salgamos de nuestro tema, que es el de la seguridad social de los independientes. Así es. Bueno, a doña Marta la invitamos entonces, pues de todas maneras quiero darle un número telefónico y es el de la firma Ochoa y Asociados, es el 266-6474 aquí en Medellín para que resuelva su inquietud. Nuevamente les recuerdo el tema de hoy, tiene que ver con la liquidación de aportes al Sistema General de Seguridad Social por parte de trabajadores independientes. Al comienzo del programa dábamos una clara definición de quiénes se consideran trabajadores independientes. Ya hablamos un poquito del tema de los rentistas de capital con el ejemplo que nos daba Juan al comienzo del programa. Correcto. Y también es importante definir quiénes son aquellos trabajadores por cuenta propia. Sí, igualmente el trabajador por cuenta propia conserva su autonomía, no guarda ningún tipo de subordinación y él, digamos, parte de prestar determinados servicios, pero con contratos diferentes al de prestación de servicios y también muy enfocado al aspecto, digamos, de la explotación económica, de bienes, de rendimientos y de dividendos financieros. Y que no se confunda con el trabajador independiente, son porque de es que naturaleza diferente. el trabajador independiente siempre va a estar vinculado al concepto de la prestación personalísima de un servicio, como lo hacen los abogados, como lo hacen los médicos, los odontólogos, los contadores, ingenieros, arquitectos y todas las profesiones liberales como tales, ¿cierto? Porque digamos que el trabajo del trabajador independiente, valga la redundancia, puede ser eminentemente intelectual, ¿cierto? Como en el caso de las profesiones liberales, pero también puede ser un trabajo, digamos, eminentemente manual u operativo. ¿Cuál es el concepto clave a tener en cuenta? Que el trabajador independiente nunca está sometido al concepto claro de la subordinación que existe en materia laboral. Por eso el trabajador independiente no cumple horarios, el trabajador independiente por eso no percibe salarios, por eso no está afiliado a la Seguridad Social como empleado, sino que le corresponde a él asumir dicha obligación en esa calidad de independiente que a él le asiste. Así es, ahí está entonces la definición de los tres tipos de trabajadores, por decirlo de alguna manera: independiente, por cuenta propia y rentistas de capital. Y a esta hora saludamos a Maribel en el municipio de Bello, porque en su caso en casa los televidentes siempre tienen la palabra. Maribel, qué alegría escucharla y cuál es su inquietud. Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias Maribel. Adelante con su pregunta. Toqué este tema porque me parece muy importante, porque para mi esposo es extranjero. Él está en este momento en una empresa con prestaciones de servicio. La pregunta mía es, ¿él debe de cumplir el horario normal como cualquier trabajador que tenga un contrato, o será por que de pronto lo están, digamos, ¿cómo es la pregunta? Pues digamos que lo están explotando allá. ¿Y él es de qué nacionalidad, nos decía Maribel? Él es ecuatoriano. Bueno, ¿tenemos clara la pregunta, doctor Sebastián? Maribel, gracias por acompañarnos. Y a propósito del tema de extranjeros en Colombia, yo los invito para que estén muy pendientes, porque el próximo miércoles estaremos hablando de legalización de extranjeros en Colombia, tema bien interesante. Y a propósito de nuestros hermanos venezolanos que se encuentran aquí en nuestro país y en Medellín, sí que hay bastantes. Doctor Sebastián. Correcto. La pregunta que nos hace Maribel implica volver unos segunditos atrás cuando hablamos del concepto de la subordinación y sobre un principio que hay en el derecho laboral, que es el principio de la realidad sobre las formas. Puede que en el papel el esposo o compañero de Maribel pues tenga un contrato firmado de prestación de servicios y en teoría pues él no está sometido, como decíamos ahorita, ni a horarios ni a metas, sino que él simplemente se compromete a que en un determinado tiempo él debe entregar un determinado producto, un entregable, un servicio en particular. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que desafortunadamente el contrato de prestación de servicios se ha prestado para que se abuse de esta figura. Entonces muchas veces por vía del contrato de prestación de servicios se ocultan, se disfrazan relaciones laborales. Entonces puede que en el papel pues él no tenga un horario, pero ya materialmente él sí esté sometido a una subordinación
a un jefe que le esté controlando la entrada y la salida a su puesto de trabajo, entonces en ese lugar pues no hay ninguna prestación, no hay ninguna relación civil o comercial de prestación de servicios, sino que estaríamos ante un genuino contrato de trabajo y con todas las prestaciones a que ello daría lugar. Y es posible pues que le toque a este señor más adelante pues acudir a la justicia laboral para que declare que efectivamente hay un contrato de trabajo y no un contrato de prestación de servicios. Ahora le damos la palabra a Ana María, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su pregunta, Ana? Gracias. Buenas noches. Gracias del programa. Gracias, Ana María. Está en su casa. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy pensionada, pero sin embargo estoy haciendo una asesoría ambiental y me pagan trimestralmente. Sí, pero me dice la empresa que de ahora en adelante tengo que pagar EPS por esa asesoría. Entonces, pues tengo pago EPS por la pensión, pero sin embargo tengo que pagar que por el otro lado. ¿Es cierto que lo debo hacer? Es una pregunta muy interesante, a ver si hace los aportes al Sistema General de Seguridad Social siendo pensionada, pero entendemos también que es como trabaja de forma independiente. Sí, es correcto, efectivamente. El caso que nos expone la televidente es el típico trabajador independiente, prestador de servicios a través de la consultoría, a través de la asesoría. Entonces, que además es pensionada. Por supuesto. Entonces, a pesar de esa condición de pensionada, es cierto que implica que ella ya está retirada del sistema pensional, de todas formas se causa la obligación de hacer aportes solamente a la salud en su calidad de independiente, y como tiene un contrato de prestación de servicios actualmente vigente, eso hace entonces que ella sea una afiliada obligatoria a la salud en calidad independiente, y por lo tanto sobre ese contrato como tal, sobre los honorarios que ella percibe en virtud de esa asesoría, consultoría que ella preste, ella deberá entonces mensualmente hacer el respectivo aporte a su EPS en calidad de independiente, no obstante tener digamos esa doble condición de pensionado independiente, que para nada es excluyente, pero la ley obliga a que los independientes bajo cualquier naturaleza, pensionados o no, inclusive siendo trabajadores dependientes, si perciben ingresos, además de sus ingresos laborales o además de sus mesadas pensionales, están igualmente obligados a cotizar, en el caso de nuestra televidente, solamente a salud como trabajador independiente. Y a don Jorge, que está en la línea y que nos acompaña desde el barrio El Poblado, le voy a pedir un favor, y es que nos espere un minutico, porque tengo acá una inquietud que precisamente tiene que ver también con el tema del día, y es en qué consisten los aportes a seguridad social para independientes, doctor Sebastián. Correcto. Bien, un independiente inevitablemente, inexorablemente está obligado a hacer aportes a la seguridad social. La ley 100 nos habla de una categoría de afiliados voluntarios, pero con las posteriores reformas y reglamentaciones que se han hecho, ese cerco ha quedado literalmente cerrado, y hoy en día en nuestro país prácticamente no hay afiliados voluntarios a la seguridad social, ya sea como empleados, ya sea como independientes. Entonces, en estricto sentido, toda aquella persona que perciba un salario o que perciba, en el caso que nos ocupa, honorarios por la prestación personal y directa de un servicio, está obligado a cotizar a la seguridad social integral. ¿A qué sistemas debe entonces cotizar un trabajador independiente como los que mencionábamos ahorita, abogados, contadores, médicos, odontólogos, etcétera? Deben cotizar al sistema de seguridad social en pensiones y al sistema de seguridad social en salud. La cotización de riesgos laborales, que era otra de las preguntas que nos hacían minutos antes, sigue siendo una cotización voluntaria, pero sí es obligatorio cotizar a pensiones y a salud. Y no necesariamente tienen que ser profesionales, porque hay muchas personas que ofrecen otro tipo de asesorías o apoyo en diferentes oficios, diferentes tipos de actividades. También estarían obligados a cotizar o hacer sus aportes al Sistema General de Seguridad Social como trabajadores independientes. Ahora sí saludamos al señor Jorge, que nos acompaña en el barrio El Poblado. Jorge, bienvenido, gracias por esperarnos. ¿Y cuál es su pregunta? Buenas noches. Sí, señor. Mi pregunta es doble. La primera parte es, si uno tiene que pagar, me llegó si tiene que pagar. Me llegó una carta de la UGPP diciendo de que como yo recibo aparte del salario, pues, y eso, recibo un arrendamiento de una bodega pequeña. Sí. Dicen que me toca pagar los parasitales y todo por esa bodega, pues por el monte de la bodega. ¿Y usted actualmente labora en alguna empresa? Sí, yo soy trabajador dependiente. Entonces yo recibo mi salario y pago mis aportes.
y por otro lado, tengo una bodega pequeñita que son 2 millones de pesos, entonces me están pidiendo que pague sobre el 40 de esos 2 millones, esa parte. Entonces la pregunta es, ¿tengo que pagar eso? Y la segunda es que yo me pensiono en 5 años y yo estoy cotizando en el Seguro Social desde el 80. Sí. Me pensiono del 80, sí, del 82 exactamente, y me pensiono en el 22. Entonces, si lo que yo voy a aportar en esto que me ponen ahí, también me aumentaría mi pensión. ¿Está claro? Sí, están claras las preguntas de don Jorge. Muchas gracias. Gracias, don Jorge, por acompañarnos hoy en su caso en casa. Doctor Sebastián, la respuesta antes de ir a la pausa. Perfecto. Entonces, primera pregunta de don Jorge, tenemos entonces que por ese arriendo, eso lo ubicaría en la categoría de rentista de capital, que como decíamos, tenemos allí, digámoslo gráficamente, una pelea casada con la UGPP, porque en nuestro criterio el rentista de capital que percibe dividendos, rendimientos financieros o arrendamientos, como en el caso de don Jorge y de miles de colombianos más a los cuales les han llegado esas carticas, no están obligados a cotizar a la Seguridad Social, pero naturalmente pues hay que darle la pelea y la controversia a la UGPP a través pues del procedimiento de fiscalización que ellos tienen. Y la segunda pregunta es que sí, efectivamente, si don Jorge pues decidiera hacer aportes sobre esos ingresos como rentista de capital, naturalmente eso se va a ver reflejado en su historia laboral, en el punto concreto en que eso va a incrementar su ingreso base de liquidación, en la medida en que como él lleva tanto tiempo trabajando, entonces le van a hacer un promedio de toda la vida laboral y de los últimos 10 años, y el que sea más favorable, con eso le liquidarían la pensión pues el día de mañana cuando Colpensiones proceda a reconocérsela. Saludamos ahora al señor Olmedo, que se encuentra en la ciudad de Cali. Recibimos su inquietud, don Olmedo, y nos vamos a la pausa y le vamos a pedir que nos espere porque después de la pausa tendremos la respuesta. Bienvenido. ¿Y cuál es su pregunta? Buenas noches, doctora. Sí, señor. La pregunta mía es, yo trabajo ya hace más o menos 10 años por prestación de servicio. Sí. Y estoy afiliado a Colfondos. Un funcionario hace un año me dijo que por un monto de 120 millones yo podía tener mi pensión anticipada. Y resulta que este año fui ya a eso en enero, que ya tenía yo, según los 120 millones, me dijeron que no, que eso había subido que a 150 millones, tampoco la puedo tener. Ya. Todavía sigo cotizando, entonces yo quiero que el doctor me aclare esa... Muy bien. Sobre la pensión. Y trabaja por prestación de servicios. Sí, dijo. Muy bien. Don Olmedo, gracias por acompañarnos. Yo le voy a pedir que nos espere un minutico porque es momento de ir a una pausa, en su caso en casa. El tema del día, liquidación de aportes al Sistema General de Seguridad Social para trabajadores independientes. Volvemos. Regresamos a su caso en casa. Gracias por continuar con nosotros. Tema del día, seguridad social para trabajadores independientes. Tengan presente los siguientes datos para recordar. Los trabajadores independientes prestadores de servicios sí están obligados a hacer cotizaciones al sistema de seguridad social. Deben hacerse aportes, al menos al sistema de seguridad social en pensiones y en salud. La base de cotización mínima es el 40% de los honorarios recibidos en el respectivo mes. El rentista de capital no tiene obligación legal por ahora de hacer aportes al sistema de seguridad social integral. La UGPP está adelantando procesos de fiscalización a los trabajadores independientes que no se han afiliado al sistema de seguridad social integral o que hacen aportes por debajo de los ingresos realmente percibidos. Y a esta hora vamos con la respuesta del señor Olmedo, que está en la ciudad de Cali. Doctor Sebastián. Muy bien. Don Olmedo, ¿es posible que el Fondo de Pensiones le haya informado que ya no son 120 millones de pesos los que usted debe tener en su cuenta de ahorro individual, sino 150 o inclusive una cifra mayor o inclusive una cifra menor? ¿En virtud de qué? En virtud de que, don Olmedo, usted está afiliado en el régimen de ahorro individual con solidaridad a través de un fondo de pensiones privado, y allí entonces el ahorro que usted aporta, pues el respectivo fondo de pensiones lo invierte en una serie de portafolios de inversión. Entonces es posible que el rendimiento de un año para acá, cuando le hablaron de 120 millones de pesos a hoy, pues haya fluctuado. Entonces esas variaciones del mercado han hecho que entonces el valor mínimo que usted debe tener ahorrado para pensionarse anticipadamente varíe. Entonces esa es la característica propia del régimen de ahorro individual con solidaridad. Ya digamos, ¿qué recomendación sí le podemos dar?
que le pida a su fondo de pensiones, si usted todavía está a 10 años o más de la edad para pensionarse, si todavía está en este rango de edad, que le dé una reasesoría pensional para que el mismo fondo le diga si es conveniente o bien quedarse en el régimen de ahorro individual o bien volver al régimen de prima media con prestación definida de Colpensiones. A esta hora es momento de darle la palabra a María, que se encuentra en el barrio San Javier, aquí en Medellín. La escuchamos y bienvenida, María. Muchas gracias, felicitaciones por el programa, lástima pues que a veces es tan corto el tiempo para tantas inquietudes. Ah, qué bonita, gracias. Un abrazo para los dos, doctor Sebastián. Igual para usted. Ahora que está pues con el auge de tantas entidades que ofrecen el servicio para afiliarse a la Seguridad Social, pues igual tiene que tener uno mucho cuidado. Ellos ofrecen un servicio entre 60 a 70 mil pesos. Correcto. Y se han visto casos ya en las noticias nacionales que a la hora de, por ejemplo, yo me accidenté, no le cubren a uno el accidente como tal, ¿cierto? Sí, señora. Entonces uno tiene el temor a cómo a quedar uno bien afiliado, a qué entidad uno debería ir como a la fija, que no le vayan a uno pues a salir con un cuento raro a la hora de que le cumplan a uno si sufrió un accidente. Excelente pregunta, María. Gracias por acompañarnos hoy en Su Caso en Casa. Le invito para que esté muy pendiente de la respuesta del doctor Sebastián. Sí, muy interesante la pregunta que nos ofrece doña María, porque desafortunadamente hay muchos avivatos que se aprovechan de la buena fe y del desconocimiento de la gente. Doña María, y para todos nuestros televidentes, lo ideal es que sean ustedes directamente, sin ningún intermediario, quienes adelanten su afiliación como independientes ante cualquier operador de las planillas integradas de liquidación de aportes. Eso se puede hacer bien sea por vía de internet, bien sea telefónicamente, porque hay una serie de agremiaciones y de otras entidades que de pronto le hacen la afiliación mal. Por ejemplo, la afilian como una empleada doméstica sin usted serlo, y por eso es que se cobran esos valores tan bajos. Entonces, lo ideal es que lo haga directamente, sin intermediarios. Todos los operadores tienen canales de comunicación abiertos las 24 horas para que usted pueda diligenciar su planilla, bien sea telefónicamente o bien sea por internet, y haga un pago correcto y adecuado a la Seguridad Social, y usted puede acceder a todas las prestaciones, sobre todo en salud, asistenciales y económicas, a las cuales tenemos derecho. Doctor Sebastián, recibimos una última llamada y muy rápida, por cierto. Doña Leonor se encuentra en Palmira Valle. Gracias por acompañarnos. Nos queda menos de un minuto. ¿Cuál es su inquietud? Gracias, muy amable. Resulta que mi esposo en el año 2010 salió pensionado, ¿cierto? Correcto. Pero él ya me había metido los papeles para el asunto de la pensión que le dan a las esposas de la mesada. Incremento pensional. Sí, ¿y su pregunta cuál es, doña María? Bueno, no, Leonor. Doña Leonor. Sí, resulta que pues ya a mí me reconocieron que sí tengo derecho y ya todo está listo. Bien. Pero hace 2 años que me pasaron, me llamaron a Colpensiones y me dieron 233.000 pesos. Doña María, le voy a pedir un favor porque ya se nos acabó el tiempo. No nos vaya a colgar, el doctor Sebastián la atenderá por línea interna porque ya es hora de despedir el programa. Gracias por acompañarnos, no nos cuelgue, él ya va para el máster a recibir su llamada. Gracias, doctor Sebastián. Gracias a ti. Se nos fue rápido el tiempo. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.